Muy buenos días, bendiciones para todos. Les saluda Gregorio Higuita, estudiante de Teología Virtual en la Universidad Bautista. Este video es para la clase de Teología Contemporánea y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del teólogo contemporáneo Carlos Brand. Él nació el 10 de mayo de 1886 en Basilea, Suiza, y creció bajo el cuidado de un papá que finalmente lo influenció mucho para el desarrollo de su teología, ya que su padre se dedicaba a la enseñanza del Nuevo Testamento en varias universidades de ese país. Años más tarde, él se casa en 1913 con doña Nelly, con la que tuviera 5 hijos. Barr se opuso al régimen nazi en Alemania, lo que le causó la expulsión de este país, motivo por el cual en el año 1934 él fue uno de los que firmó un convenio el cual hacía y manifestaba un profundo rechazo a todo lo que estaba haciendo este movimiento nazi. Al regresar a su país de origen, se impulsa y se dedica al estudio más profundo de teología en distintas universidades. Dentro de sus escritos más recordados y más conocidos se encuentra el que fue la Iglesia Dogmática, haciendo grandes aportes a todo lo que tiene que ver con la Iglesia contemporánea. Este libro, la escritura de este libro le tardó un tiempo aproximado de 30 años, donde él abogaba por una teología centrada en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en haciendo una contraposición a lo que era la teología liberal, ya que en este tiempo también la humanidad se encontraba sumergida en todo este tema que tenía que ver con la Revolución Francesa y cómo el surgimiento de otras ciencias, como lo fue la psicología, como lo fue la sociología, en ese afán, otros teólogos, como en el caso de Federico, también alemán, este hombre que en su lucha por ganar un espacio, la teología dentro de las ciencias, empezó a impulsar la teología de la liberación, la cual permeó la base fundamental del cristianismo conservador y tradicional. Dentro de todos estos conceptos teológicos que Karl Brand manejaba, algunos de ellos son la revelación cristocéntrica. En este concepto que él comparte, él dice que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener una revelación exacta de verdaderamente de quién es Dios. Por eso él gana un gran espacio y sigue siendo muy recordado por manejar esa revelación cristocéntrica, que a mi concepto estoy totalmente de acuerdo. Creo que por el único medio que nosotros podemos tener la revelación de Dios es por nuestro Señor Jesucristo, quien nos dejó su Santo Espíritu para poder conocer a Dios. Otro de los grandes aportes que hace este hombre a la teología contemporánea tiene que ver con la teología de crisis. El libro mencionado como Barth vivió escribió el contexto de la crisis, lo que lo tradujo en una ruptura de la teología liberal previa de todo lo que estaba pasando. Esta teología de la crisis llevaba al hombre y a la mujer a tener una dependencia más en su fe acerca del cristianismo y no permitir que se permeara a consecuencia de la problemática que estaba pasando. Además de la teología de la crisis, de la revelación cristocéntrica, también lo recordamos por manejar conceptos como la teología de la palabra de Dios. En esta obra hace hincapié en cómo Barth propició la palabra de Dios frente a las filosofías humanas. Un hombre que se paraba completamente en la palabra de Dios como el único y verdadero fundamento para poder incluso enfrentarse a filósofos contemporáneos que querían desvirtuar la importancia y el valor de la palabra de Dios. También encontramos otros aportes significativos que él hizo, como la elección y la gracia. Barr desarrolla su doctrina de la elección en Cristo, argumentando que la salvación es un propósito universal
en Dios y que esta elección es un acto de gracia divina, más que un resultado del esfuerzo humano. Esto hace un gran aporte a lo que es la teología y vuelve y enfrenta con este concepto a la teología de la liberación que hacía permear cada vez más los conceptos tradicionales y conservadores de lo que es la teología. Otro gran concepto que él maneja es la crítica a la teología liberal y el diálogo con otros teólogos. Barr se caracteriza por ser un hombre que en medio de las dificultades que vivió y recordando que gracias a las enseñanzas de su padre, un hombre dedicado al estudio del Nuevo Testamento que hizo gran mella en Barr y por eso este hombre se levanta como siendo un hombre cristocéntrico y 100% cimentado y fundamentado en la palabra de Dios. A lo largo de textos como estos, él discute su controversia con figuras como Emil Bulner o Rudolf Bultmann, lo que lo resalta en firme oposición a ellos, ya que él sigue estableciendo a Cristo y la palabra de Dios como el único fundamento para poder tener una revelación acertada de quién es Dios. Como sexto punto, entre los distintos conceptos que Barr maneja, encontramos la ética y comunidad eclesial. Aunque no se expone a fondo, el libro menciona que la obra de Barr también se preocupa por la eclesiología y la ética, sugiriendo que la vida de la iglesia y de lo que pasa alrededor de ella tiene una influencia significativa para el desarrollo de las comunidades cristianas, que verdaderamente deben de poner por encima la palabra de Dios más allá de la moral. Después de ver estos 6 puntos, estos 6 conceptos teológicos de los cuales él presenta, vamos a revisar un poco más lo que tiene que ver con la teología de la palabra de Dios, que es uno de los conceptos en los cuales se generó más controversia entre los teólogos contemporáneos de la época. La obra hace hincapié en cómo Barr prioriza la palabra de Dios frente a filosofías humanas, argumentando que la teología no puede depender de conceptos filosóficos. Barr se propuso evitar cualquier atadura a filosofías que pudieran distorsionar la pureza de la revelación. Cosas que los teólogos de hoy, en mi concepto, debemos de tener firmeza en esos conceptos y no permitir que la palabra de Dios sea permeada por corrientes filosóficas, que bien vemos que el mismo apóstol Pablo en sus cartas cita y nos hace ese llamado a la prevención de dejarnos confundir por filosofías humanas. Dentro de este concepto de lo que es la teología de la palabra de Dios, encontramos 3 bases fundamentales, como lo es el cristocentrismo, como es el rechazo de la filosofía, de la influencia filosófica y la teología como peregrinaje. Como ya hemos mencionado, en la parte del cristocentrismo tiene que ver con la revelación de Dios, que se encuentra exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que afirma que solo verdaderamente Dios puede ser revelado a los hombres por medio de Jesucristo. Todos los aspectos de la teología deben partir de esta figura central. Como bien sabemos, a nuestro Señor Jesucristo lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis y Él sigue firme en ese concepto y nos invita a que permanezcamos centrados en Él, ya que Cristo es la manifestación plena de Dios. Amén. Por medio de Jesucristo es que nosotros podemos tener ese acercamiento y esa revelación de quien es nuestro Dios y creador del universo. Ese segundo aspecto tiene que ver con el rechazo de la influencia filosófica. Y frente a este concepto, Barr critica la teología liberal y la filosofía contemporánea, argumentando que estas divisiones diluyen la verdad revelada,
Para él, la teología debe liberarse de toda base filosófica que limita o distorsiona la pureza de la palabra de Dios. Por eso vuelvo y repito que por eso me apasiona y me gustó mucho encontrar a este teólogo contemporáneo, porque en mi modo de ver estoy totalmente de acuerdo con él, con sus conceptos y de el daño que la teología de la liberalidad ha hecho y aún sigue haciendo en nuestra sociedad. Y el tercer concepto que él maneja es la teología como peregrinaje. Barth ve el teólogo como un buscador en constante movimiento, comprometido en entender la revelación divina que nunca se entiende completamente. En esta vida nunca podremos entenderlo completamente. Cada declaración teológica es un paso en este camino de descubrimiento. Por eso nosotros como teólogos debemos de ser humildes y entender que el conocimiento total no lo tenemos. En conclusión, podríamos decir que la teología de Barth se centra en la verdad de Dios revelada exclusivamente a través de Jesucristo, rechazando cualquier otro fundamento filosófico y entendiendo el proceso teológico como un viaje de descubrimiento continuo hacia la revelación divina. Muchas gracias por este tiempo, por su atención. Dios los bendiga.